La divisibilidad, está larga esa palabra, es la forma para saber de una manera rápida y sencilla si un número es divisible por otro. Entonces hay una serie de reglitas en donde yo puedo saber exactamente por qué número yo puedo dividir sin tener que adivinar. Como por decir, no sé, la cantidad de 5.500 y pégale. 500, no sé, 5.530. Entonces, para yo saber por qué número puedo dividir esa cantidad, entonces yo voy a seguir una serie de reglitas que más adelante la vamos a ver para poder identificar con qué número podemos hacer esa división. La siguiente condición es que para conocer esa forma, para saber dividir un número, es necesario tener presente los múltiplos. Entonces voy a silenciar el micrófono porque hay demasiada interferencia. Dejémoslos así. Resulta que los múltiplos son aquellos números que sumándose repetidamente pues nos va a dar un número diferente. Entonces acá los tenemos. Esperen si nos deja anotar esto. Entonces acá tenemos los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. ¿Por qué sabemos que es múltiplo de 2? Porque se suma dos veces. 2 veces 2 pues nos da 4. Más 2 nos da 6. Más otros 2 nos da 8. Más otros 2 nos daría 10. Más otros 2 nos daría 12. Entonces, eso sería como tal los múltiplos. La cantidad, el número que sumado por sí mismo da otra cantidad diferente. Pasa con lo mismo que con el mismo del 3. 3 más otros 3 pues nos da 6. Más otros 3 nos da 9. Más otros 3 nos da 12. Y así sucesivamente. Entonces, un múltiplo se identifica porque es la sumatoria del mismo número cuantas veces sea necesario y nos da una cantidad diferente. Vuelvo con, ejemplo, el 4. El 4. 4 más 4 pues nos da 8. Más otros 4 nos da 12. Más otros 4 pues nos da 16. Y así sucesivamente. Eh, del 5. 5 más 5 pues nos da 10. Más otros 5 nos da 15. Más otros 5 pues nos da 20. Y así con el 6. 6 más otros 6 nos da 12. Más otros 6 da 18. Más otros 6 da 24. Si se dan cuenta, es más que todo pues lo de las tablas de multiplicar. Por eso es múltiplos de multiplicar. Eh, entonces, para redondear el concepto de múltiplo, el número que se repite por sí mismo, o sea, que se suma por sí mismo cuantas veces sea necesario, nos va a dar otra cantidad y eso se denomina múltiplo. Porque pues no es que sumo 2, después 2 más 3, 2 más 4, no. Sumo la misma cantidad. O sea, 2 más 2, más 2, más 2, 3 más 3, más 3, más 3, 4 más 4, más 4, 5 más 5, más 5, 6 más 6, más 6. Y ya los resultados que nos den. Entonces hay que tener muy presente el tema de los múltiplos para este concepto de divisibilidad, para saber exactamente con qué número yo puedo dividir otro número, otra cantidad. Los múltiplos, como venía diciendo, se definen como la cantidad obtenida por la sumatoria de un mismo número. Entonces, si lo ven acá, 2 más 2, 4, más 2, pues 6, más 2, pues 8, y así, sucesivamente. Claro, hasta ahí lo que es un múltiplo. Sí, señor. Listo, Sí, muchachos. señor. Sí, señor. Entonces, Sí, está señor. fácil, es sencillo. Ahora, hay unos criterios de divisibilidad, es como decir una especie de reglas que yo debo seguir para poder saber exactamente con qué número puedo dividir cierta cantidad. Esto se usa con el fin de facilitar tanto las divisiones y también para sentar ya las bases cuando empecemos a ver lo que son números fraccionarios, decimales, ecuaciones que ustedes ya empiezan a ver como una especie de general, un panel general de lo que son ecuaciones, porque es lo que van a trabajar ya en bachillerato cuando vean contabilidad, estadística, cálculo, álgebra, etcétera, etcétera. Ahora, qué es un criterio de divisibilidad? Son ciertas reglas de los números que nos permiten conocer por simple inspección si un número es divisible por otro. O sea, lo que nos va a ayudar esto es que en vez de yo tener que hacer toda la división para saber si era divisible o no,
solamente con ciertas reglas que obviamente hay que memorizarlas porque no son como, y son fáciles, sí, pero hay que memorizarlas. Sabiendo esas reglitas memorizadas, yo ya puedo conocer exactamente con qué número voy a dividir otro número. Entonces, si un número es divisible por otro, como acá dice. Ahora, las reglas varían dependiendo la cantidad del número y también la multiplicidad del mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos, si es diferente si eso es un número, si vamos a ver un número de 2 cifras, por ejemplo 35, o un número de 3 cifras como 150, o un número de 4 cifras como 1530, por decirlo así. Es diferente O a, 5. me- a medida de que va aumentando la cantidad, pues también va cambiando como el número que debemos dividir. O sea, pues seguir esas reglitas. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Señor. José, ¿qué pregunta No, señor. tienes? O sea que uno va multiplicando por 2 y por 2. No, pero esos son los múltiplos y no es multiplicar, es sumar en la multiplicidad. Ah, Sumas es el número que por sí mismo, cuantas veces sea necesario, o sea, sumas el mismo número cuantas veces sea necesario y te va a dar un resultado diferente. Por eso se llama múltiplos, porque haciendo la sumatoria de cada uno, pues va a dar un resultado distinto y son números que nos va a dar relacionados con la cantidad al principio. En el caso de 2, 2 más 2, 4, más 2, 6, más otros 2, 8, y así sucesivamente, hasta el infinito y más allá. ¿Listo? uno también puede con la cabeza contar. Sí, ¿Cuántos claro, números? es la mayoría de operaciones son mentales y la idea sería que fuera así, porque pues a recaer todo pues en una calculadora, el día que pues no la tengas, se va a complicar un poco la operación. La idea es que todo se haga mental con la matemática. Ahora, ya teniendo eso presente, vamos a ver las reglas. En vez de yo desglosarlas por cada una, preferí pues buscar un video en donde estén las básicas. Obviamente hay muchas más, pero pues las básicas serían del 1 al 5. ¿Listo? Entonces, la divisibilidad de números, los números que son divisibles del 1 al 5, que son como las básicas. Entonces, les voy a pedir que apaguemos los micrófonos, prestemos mucha atención y pues a medida de que vaya avanzando el video, pues voy haciendo la respectiva explicación. ¿Listo? Voy a empezar a compartirles el sonido de la computadora y espero lo podamos escuchar. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los criterios de divisibilidad, que son unas reglas sencillas para saber si un número es divisible entre otros de forma rápida. En particular, en el vídeo de hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar por el criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o un número par. Listo, muchachos. Entonces, esa es la primera regla que tenemos ya con los criterios de divisibilidad. Con los números, un número que se pueda dividir con el número 2 tiene que tener la regla de que un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o un número par. Acuérdense que el número par sería si es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. Par, o sea, viene de 2. O sea, si termina en número par, entonces puede ser divisible por 2. O sea, lo podemos dividir por 2. O si la última cifra es 0. ¿Listo? Entonces ahí nos va a explicar un ejemplo ahorita. Vamos a verlo con un ejemplo. 3816. ¿Es divisible entre 2? Pues solo tenemos que mirar su última cifra, que en este caso es 6. Y como es par, pues nos dice el criterio que, en efecto, es divisible entre 2. Es decir, si hacemos la división, 3816 entre 2,
Pues cabe a 1, 1 por 2, 2, hasta 3 me sobra 1, bajo el 8, cabe a 9, 9 por 2, 18, al hacer la resta sale 0, bajo el 1, no cabe, añado un 0, bajo el 6 y cabe a 8, 8 por 2, 16 y sale de resto 0. Listo. Algo importante que hay que resaltar es que en el resultado de la división no nos debe sobrar nada, siempre tiene que dar 0. ¿Listo? Así sabemos que el número es divisible por ese número. Y pues obviamente siguiendo la regla básica que si terminan en número par, o sea, 6 en número par, o terminan en 0, entonces es seguro que nos va a dar como resultado 0. Si se dan cuenta, pues la mitad de 3.816 es 1.908. Entonces, para que pues tengamos en cuenta y vayamos anotando esas reglitas, ¿listo? Porque pues ya el ejercicio que yo les preparé al final, pues hay que tener en cuenta esas reglitas. Entonces, por favor, vayan tomando sus respectivos apuntes. Esta es la prueba de que en efecto el criterio funciona, pero no voy a estar haciendo todo el tiempo la prueba de la división. Nos vamos a fiar de los criterios. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a verlo con el mismo ejemplo que antes. Acuérdense, muchachos, que los múltiplos es el número con el que el mismo número se suma cuantas veces sea necesario. O sea, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, y así sucesivamente. Si ustedes evidencian en la operación que ese número es un número que puede sacarse con la sumatoria en 3, o sea, con los múltiplos de 3, entonces se puede dividir esa cantidad por 3. Entonces lo que el expositor ahí nos decía al principio, que en vez de hacer la división, yo simplemente con esta regla identifico, sí, este se puede dividir por 3, este se puede dividir por 2, sin necesidad de hacer la división como tal. Entonces ahí vamos a hacer otro ejemplo. 3.816. En este caso, no solo miraremos su última cifra, sino todas sus cifras. Y lo que haremos será sumarlas. 3 más 8 más 1 más 6. Listo. Acá hay un truco interesante que nos da el expositor, y es que aquí nos dice, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cuáles son las cifras? Entonces, lo que hizo fue dividir el número y lo convirtió en una suma. 3 más 8 más 1 más 6 igual 18. Entonces, cifras, entonces usted lo que pueden hacer es dividir ese número en cifras, independientemente, lo suman cada uno, y el resultado que les dé, ahí pueden deducir si es múltiplo de 3 o no. Continuamos. Es 18, y preguntarnos si el resultado es múltiplo de 3. En efecto, en este caso es 18, que es 3 por 6. Pero si tuviéramos una duda, tened en cuenta que ser divisible entre 3... Otra recomendación que les hago, muchachos, es tener muy presente las tablas de multiplicar. Porque si se dieron cuenta que él dijo, no, yo en vez de empezar a sumar cuántas veces 3 a ver si encuentro el 18, solamente recurro a la tabla. 3 por tal, 18. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta las tablas de multiplicar, ¿listo? Entonces se corrió esto ahora. Bueno. Divisibilidad del 2. Entre 2, dice el criterio, pues cambiar la resta a 6 y sale de resto 0. Esta es la prueba. Bajo el 6 será sumarlas. 3 más 8 más 1 más 6, que es 18, y preguntarnos si el resultado es múltiplo de 3. En efecto, en este caso es 18, que es 3 por 6. Pero si tuviéramos una duda, tened en cuenta que ser divisible entre 3 o ser múltiplo de 3 es lo mismo. Por tanto, podríamos volver a aplicarle el mismo criterio al resultado de sumar las cifras. Cogemos 18 y sumamos sus cifras. 1 más 8 es 9. ¿Es 9 múltiplo de 3? Pues ahora sí que no tenemos ningún... Listo. Ahí nos da otro truco. Que entonces el resultado que nos dé la suma de las cifras de este número, que fue al principio que teníamos, lo volvemos a aplicar, que es sumando esas dos cifras, y nos da 9. Y pues 9 sí sería múltiplo de 3 porque 3 más 3, 6 más 3, 9.
¿Listo? Ah, igual, Es igual que sencillo. 3 más 8. No, 3 más 8 te da otra cantidad. Ah, Señores, por favor, Diego y Brian, no molesten el chat, ¿listo? Si yo veo que continúa esa manera de, como de darle mal uso a la herramienta, voy a optar por expulsarlos de la reunión, ¿listo? Gracias. no, Ninguna duda, es 3 por 3, 9. Así que en efecto, 3816 es divisible entre 3. Podemos hacer aquí la división para comprobarlo, ¿verdad? Cabe a 1, 1 por 3, 3, la resta es 0, bajamos el 8, a 2, 2 por 3, 6, la resta es 2, bajamos el 1, cabe a 7, 7 por 3, 21, la resta es 0, bajamos el 6 y cabe a 2, 2 por 3, 6, 0. Listo. Muchachos, entonces fíjense que siempre debe dar 0 la división cuando toque hacerla, ¿listo? Siempre 0 la división, debe darnos 0 de la división, no debe quedarnos un resultado diferente a 0, porque entonces no se cumpliría la norma de que es divisible, ¿listo? sí, Ya señor. es la última vez que hago esta división. A partir de ahora, quien quiera comprobarlo, calculadora o lápiz y papel y se hace la cuentecita. Este criterio es especialmente útil si el número que queremos saber si es divisible entre 3 es muy grande, como por ejemplo este, que para poder leerlo me he apuntado aquí Nacho. Listo, entonces allá vemos la funcionalidad que tiene estos criterios de divisibilidad. Obviamente empezó primero con unas cantidades menores, pero puede llegar el caso en que nos encontremos con esa cantidad tipo pues ya exorbitante y pues y nos pregunten por qué número podemos dividir eso. Entonces la idea es que nos aprendamos estas reglas, nos vayamos aprendiendo para poder aplicarlo en dado caso de que se nos presente ese tipo de situaciones. Entonces ahorita él nos va a dar la explicación de cómo solucionar eso. Letilla. Este número es 7.849.979.946.954.878. ¿Es divisible entre 3? Pues bueno, podemos hacer la división y echar un rato, pero lo que podemos hacer también es sumar sus cifras, que nos da 109, y ver si 109 es múltiplo de 3. Tampoco lo tenemos del todo claro, así que volvemos a aplicar el criterio, sumamos las cifras, y 1 más 0 más 9 es 10. Y 10 no es múltiplo de 3, así que el número original es el número... Listo. Entonces si se dan cuenta, aplica el mismo principio en el caso del 3 sumando las cifras y se simplifica la división. Y así podemos saber exactamente por qué número lo podríamos hacer. Digamos, si vamos al principio, en la segunda regla, donde termino en el número, bueno, en el número par, pero esto es cuando vemos el número así como tal cero. Pero entonces, cuando vemos así números grandes, la idea es que apliquemos este principio. En realidad este puede funcionar con la mayoría, ¿sí? Así podemos saber si aplica o no. Entonces lo que ustedes pueden hacer es agarrar esos números grandes y empezar a hacer la sumatoria de sus unidades. Generalmente se usa esa regla. Yo revisando, pues se puede aplicar a varios para no tener que complicarse tanto ustedes. Pero ese es en dado caso que pues, se presente este tipo de situaciones donde la cantidad es muy grande. Aunque pues no va a ser así. Generalmente ni en el álgebra pues se manejan ese número tan largo. Pero es si en dado caso, ¿listo? Entre 3, pues bueno, podemos hacer y ver si... Y 1 más 0 más 9 es 10. Y 10 no es múltiplo de 3. Así que el número original, ese número tan grande, no es divisible entre 3. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 4. En realidad estamos más interesados en los criterios de divisibilidad para los números primos, 2, 3, 5, 7, pero también vamos a hacerlo con todo detalle para todos los números. El criterio del 4 dice lo siguiente. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son un múltiplo de 4 o dos ceros. Entonces, por ejemplo, cojamos el mismo número de los dos ejemplos anteriores, 3.816. Listo, entonces ahí vemos el criterio de visibilidad que tiene el 4. Entonces, si nos damos cuenta, si es múltiplo, o sea, revisen las tablas de multiplicar del 4 y pues ahí se darán cuenta
si evidentemente si el número se puede dividir por 4 o no. Y cuando termina en dos ceros. Son sencillas estas reglas, igual son las más básicas, porque igual hay criterios para el 7, para el 8, para el 9, incluso hasta el 10, el 11, etcétera, etcétera. Pero pues las básicas serían estas. 6. ¿Es divisible por 4? Pues tenemos que ver sus dos últimas cifras, que son 16. ¿Es múltiplo de 4? Sí, es 4 por 4, 16. Por tanto, el número va a ser divisible entre 4. Veamos otro ejemplo. 15.709. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son 0,9, o sea 9, y como no es un múltiplo de 4, 9, pues no va a ser divisible entre 4. Un ejemplo más. 82.300. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son dos ceros, y el criterio nos dice que en efecto va a ser divisible entre 4. Pasemos al criterio del 5. Este criterio es muy sencillo como el 2, solo hay que mirar la última cifra. Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 5 o 0. Por ejemplo, 15.709 es divisible entre 5, como su última cifra es 9, que no es ni 0 ni 5, no es divisible entre 5. Listo. Entonces, el 5 es muy parecido, digamos, a si un número es divisible por 10. La diferencia en el número divisible por 10 es que en el 10 únicamente se toma en cuenta es el 0. Si termina en 0, es divisible por 10. En el caso del 5 es si termina en 0 o 5. En el caso del 10 es solamente si termina en 0. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Continuamos. 825. ¿Es divisible entre 5? Pues en efecto, como la última cifra es 5, va a ser divisible entre 5. Un último ejemplo. 1.346.570. ¿Será este número divisible entre 5? Pues sí lo va a ser, porque la última cifra es 0. Y para terminar el vídeo de hoy, veamos el criterio de divisibilidad del 6. Como 6 es 2 por 3, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por ejemplo, 2814. Listo. Acá hay algo que ya empieza como a complicarse un poco. Pero entonces hay números en donde ya mezclan dos criterios. Acuérdense que el criterio de visibilidad del 2 y el 3 aplicarían para el 6. ¿Listo? Entonces acordémonos, criterio del 2, criterio del 3 aplican para el 6. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Primero, veamos si es divisible entre 2. Para eso miramos la última cifra, 4, que es par, por tanto, sí es divisible entre 2. Veamos ahora si es divisible entre 3. Cogemos todas sus cifras y las sumamos. 2 más 8 más 1 más 4 es 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, es 3 por 5. Por tanto, también va a ser el número divisible entre 3. Y por tanto, divisible entre 6. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido. Listo. Entonces sí vimos que aplicó dos reglas básicas. En la divisibilidad por 2 es si el número termina en par, como el 4. Y la divisibilidad por 3 sumó los números de la cifra, le dio 15. Y obviamente ahí vuelvo y le repito que repasemos las tablas porque 3 por 5 nos da 15. Entonces quiere decir que sí es divisible por 3. O sea, este número lo podríamos dividir tanto por 2, por 3 o por 6. ¿Listo? Eso es más que todo. Muchachos, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Creo que el video fue lo suficientemente claro. Pues preferí optar por el video en vez de yo montar cada diapositiva y explicarles cada reglita. Más bien, pues esto fue como más fácil de entender. Ahora, ahorita, tan pronto termine la sesión de clase, voy a subirles al grupo de WhatsApp la actividad que tienen que realizar de matemáticas. Eh, la fecha de entrega, pues aquí está estipulada, máximo el 4 de mayo, para entregármela ya sea en el correo, como lo ha hecho la mayoría. Prefiero que lo hagan más que todo en el correo. Si de verdad se le dificulta mucho el correo, entonces envíelo al WhatsApp, pero eh, prefiero más el correo, la verdad, y pues la mayoría lo ha hecho a través del correo.
Entonces al correo yo puedo guardar mayor la información y puedo revisarla después. Cambio en WhatsApp, pues se me puede refundir, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo más que todo por el correo. Alguien me estaba preguntando algo.